Bueno, antes de empezar, primero quiero felicitarles. Sé que estuvieron bastante bien en los juegos aquí en la universidad. Por ahí, lastimosamente, no sabía que iban a estar este fin de semana. No tenía conocimiento de que los juegos de ustedes iban a llevar el fin de semana. Hice todo lo posible para ver si reorganizaba mi agenda, a ver si podía verles un momentito, pero se me hizo bastante imposible. Pero como tengo algunos de ustedes en WhatsApp, en Facebook, pues prácticamente creo que me enteré de la mayor parte de las cosas, de los juegos, de cómo iban ganando, de los accidentes, de las heridas y hasta de los festejos, por ahí me enteré. Entonces, no me queda más que felicitarles, sé que tuvieron una buena actuación, por ahí les vi con medallas y trofeos, así que muy bien, felicitaciones y pues no todo es estudio, ¿verdad? También hay momentos de distracción y es parte también de que ustedes se hagan conocer y que de cierta forma ya vayan haciendo bulla de quiénes somos. De que psicología no solo hay presencial, también tenemos psicología en línea y que nos vayan conociendo por ahí también, ¿no? Y qué mejor que pues explotando también otros talentos que ustedes tienen, que por ahí ya veía quiénes son buenísimas para el boli. Bastante bien les fue. Mandé. Ya quisieran, pero no. Mejor armamos un espacio de deportes después del examen parcial. Terminamos el examen parcial y se van a desestresar a las canchas. Que ya vieron qué bonitos espacios tenemos, ¿verdad? Nada, señorita Pavón. Y pues bueno, aparte de eso, les comento, la mayor parte, o de hecho casi todas sus calificaciones ya están asignadas. Únicamente me hace falta revisar la actividad que estaba para este fin de semana. Espero realizarlo en estos días y pues ustedes ya tienen clara también cuál es su calificación dentro de esta segunda parcial, ¿verdad? Creo que hemos cumplido un poquito en tiempos. Ventajosamente, pues pudimos realizar las actividades de unidad 3 antes de las vacaciones de Navidad. Las de unidad 4 también las estructuramos, creo yo, de una forma adecuada para que ustedes puedan tener sus calificaciones, incluso como ven, 15 días antes más o menos de sus exámenes parciales. Si hay alguna duda, alguna inquietud, me parece que todo estaba adecuado, pero Cristian, ¿verdad? Con todo, si hay alguna duda, algún reclamo, me lo hacen llegar. Me parece que solo hubo una dificultad con el foro, que un foro se borró y por ende todos quienes comentaron en ese foro, pues se perdió de esa información. Pero de ahí, pues, creo yo que el resto no tuvieron dificultad. Para quienes me enviaron incluso las tareas al correo, fueron revisadas desde el correo y asignadas sus calificaciones en el SIU por las fallas que tuvo la plataforma hace 15 días y la anterior semana que todavía no podíamos solventarlo. Para quienes no lo sepan, pues creo que ya les informaron cómo entrar a la plataforma, ¿verdad? No entren directo de cualquier acceso directo que ustedes tengan, sino más bien desde la página para poder ingresar nuevamente, ¿no? Y pues creo que no nos queda nada más. El día de hoy vamos a avanzar en lo que corresponde a la unidad número 4. Espero yo, al menos con el otro curso, avanzamos ya en todo lo que son agnoxias, todos los tipos de agnoxias, que son bastante complejas quizá a nivel de terminología, pero no a nivel de conceptos y de ubicaciones sobre todo, ¿no? Estaría pendiente o al menos esté estructurado de la siguiente forma. Espero revisar el día de hoy todas las agnoxias de una forma rápida. La próxima semana tendríamos nosotros clase de 8 a 9 y media en cuanto nada más a la evaluación de las agnoxias y solventar cualquier tipo de dificultad que ustedes tengan. Y pues a partir de las 9 y media a 10 tendríamos la evaluación. Revisando incluso si no hay ningún tipo de dificultad en plataforma. Que si tengo dificultades en plataforma con el curso, con el BEM, pues armamos igual en grupos su evaluación, ¿no? Aunque creería que ya parece que el sí uno nos va a dar falla, pero por cualquier situación. Me habían comentado los compañeros del BEM, no estoy al tanto de eso, que por el tema votaciones y todo esto, el día lunes, el próximo lunes, no hay trabajo. No sé si ustedes sabían eso. Me acaban de informar a mí que el lunes 6 hay un decreto presidencial
de que no se trabaja. Ante esto, yo sí tengo un inconveniente, porque si no tenemos clase el lunes, ¿cuándo evaluamos? Así que yo había Magister, propuesto, dígame. sí, justo eso mismo yo le quería decir. Nosotros sí quisiéramos, o al menos de mi parte, poder hablar entre todos los compañeros y no atrasarnos en eso. Porque si el lunes no nos vemos con usted durante la semana, no le vemos más. Y eso implica que vamos a llegar al examen sin saber cuál es la nota de nuestra prueba de la unidad Ujú. 4, con la incertidumbre, con tal vez de ver si nos va a faltar un punto o no. Sería mejor Para sacrificar tener un que contar ratito. los puntos que le faltan. Claro. Para Mejor ver si vienen o sacrificar. no al examen. A Claro. ver. Sí, magíster. ¿Qué es lo que yo también había hablado con el otro curso? Independientemente de si hay clase o no, pues tendríamos la prueba. Pero obviamente para no alargarnos, porque imagínense, yo voy a tener la prueba con el otro curso de 7:30 a 8 y luego me tocaría esperarme hasta las 9:30 con ustedes. Si es que la próxima semana hay clases normales, nosotros tenemos clase de 8 a 9:30 y de 9:30 a 10 tenemos la evaluación. Pero si es que no hay clases y pues ya se determina este decreto, pues prácticamente nosotros tendríamos la evaluación de 8 a 8:30. ¿Les parece? Listo, entonces. He estructurado cualquiera de las dos opciones. Si ustedes tienen por ahí algún grupo del curso, comenten, por favor, porque si no, luego tenemos malos entendidos de cruce de información. Si es que hay clase, la evaluación sería de 9:30 a 10. Y si es que no hay clase, de 8 a 8:30 del próximo lunes, ¿no? Si es que no hay clase, eso implica que el tema de evaluación de agnopsias quedaría para aprendizaje autónomo, ¿no? Y pues que prácticamente, siendo un poquito más sinceros, no creo yo que les ponga eso en la evaluación a nivel parcial, si es que no tenemos clase. Pero si es que sí tenemos clase, sí irían preguntas de esta temática, ¿no? Se me pasaba algo. Para la evaluación de unidad, es decir, la evaluación de la próxima semana, únicamente van a estudiar agnoxias. Pero para la evaluación parcial van a tener que estudiar sensaciones, percepciones y agnoxias. ¿Sí? Ustedes no tienen el material subido de sensaciones y percepciones, porque es el mismo material con el que ustedes trabajaron conmigo en Bases Biológicas 2 en la primera unidad. Pero, como sé que no todos deben tener esa información, el día de hoy o máximo mañana les hago llegar el compendio de esta parte, ¿no? Un poquito resumido a lo que nos interesa nada más, no a todas las estructuras, sino a lo más básico, pero les hago llegar, porque para el examen parcial sí vamos a estudiar de unidad 4, sensaciones, percepciones, agnosias y tipos de agnosias. Y pues de la unidad 3, todo lo que son las apraxias. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Esta parcial sí está compleja. Sobre todo porque son muchos términos y entiendo que también están así con las otras asignaturas. Y entre lo de psicopatología, lo de neuro y de todas las otras asignaturas más vinculación, pues sé que estamos un poquito complicados, pero créanme que es parte de este proceso. El próximo semestre, según tengo entendido, empiezan ya prácticas, ¿verdad? Entonces, cada vez va necesitando que ustedes se organicen de una forma más adecuada y que obviamente tomen en cuenta que educación en línea no es fácil, que las 2 horitas que tenemos de clase no es lo único que ustedes tienen que realizar. Recuerden que ahí en el sílabo está bien claro, ¿verdad? 2 horas de clase, 5 de aprendizaje autónomo, 4 de actividades prácticas. Así que cada vez, según cómo van avanzando los semestres y según cómo ustedes van teniendo ya más asignaturas que corresponden ya directamente a cada una de sus ramas, es muy importante que se regulen en esos tiempos. ¿Sí? ¿Listo entonces? ¿Dudas, inquietudes, preguntas antes de empezar? Señorita Hidrobo, dígame. Magister, es que me confundí un poco. Usted dijo que en la evaluación que tenemos la siguiente semana es de solamente agnosias. Ujú. Eso dijo, no. ¿Sí? Ya, gracias. Tomen en cuenta que es la evaluación de unidad 4, pero en la unidad 4 nosotros revisamos, y aquí tengo incluso sus diapositivas, miren todo esto. Revisamos sensaciones, percepciones y todos los recorridos anátomo-funcionales desde el órgano sensorial hasta el cerebro, que solo fue una retroalimentación, incluso dentro de esta unidad, de lo que nosotros ya vimos en segundo. Pero para la evaluación de unidad,
es decir, la que es la próxima semana, únicamente desde agnosias para abajo. Y la evaluación parcial sí va a tener preguntas de sensaciones y percepciones. Como yo les dije, lo básico, órgano receptor, célula que genera la transformación y el recorrido, sobre todo lo más importante, el lugar a nivel de corteza cerebral donde se procesa la percepción. ¿Sí? Incluso me parece que ustedes hicieron una tarea sobre eso, un cuadro me parece que ustedes hicieron en segundo, que tenían que poner el órgano sensorial, el recorrido y la corteza, el área de la corteza donde se procesa la información. Por ahí les puede servir eso. Busquen sus tareas. ¿Listos entonces? No tenemos ninguna dificultad con ustedes, ¿verdad? ¿Sí tienen ustedes el compendio en plataforma? El otro curso no le aparecía el compendio. A ustedes sí, ¿no? Si no, ya me hubiesen hecho saber. Tareas completas, compendio completo. Ay, algo que se me pasaba y justo les había comentado incluso a los compañeros del B. Les voy a cargar el día de hoy, máximo mañana, las diapositivas. Al menos en lo que es el examen parcial, creería yo, y así en una aproximación vaga incluso, que un 60% de su evaluación parcial en relación a la unidad 3 y la unidad 4 se encuentran en las diapositivas. El otro 40% pues del resto del compendio. Así que como ustedes ya van a hacer números por ahí de cuánto les falta, cuánto tienen que sacar en el examen, pues ya tendrán muy en cuenta ustedes si estudian solo las diapositivas o todo el compendio, ¿no? Eso creo yo que ya no se me pasa más. Ahora bien, vamos ahora sí a empezar con las agnosias. ¿Recuerdan ustedes qué eran las nocias? Que habíamos hablado en la semana anterior. Y tienen en su pantalla. Ni siquiera tienen que recordarlo. Dígame, señorita Pavón. Estaba leyendo que dice que son los procesos de reconocimiento de positivo. Bueno, aunque sea leyendo, pues sí, las nocias como tal son estos procesos que nos permiten a nosotros reconocer todos los estímulos que están a nuestro alrededor. Recuerden ser conscientes, conciencia con conocimiento de todas las cosas que están a nuestro alrededor, pero no solo por la parte sensorial y perceptiva, sino más bien por la función integradora que tienen todas las áreas de asociación del cerebro. Si estamos nosotros claros que en cada lóbulo tenemos las áreas de la corteza primaria y las áreas de asociación, ¿verdad? En el lóbulo occipital tenemos la corteza visual primaria y la corteza de asociación, y así en cada una, ¿verdad? Entonces, dentro de este contexto, las nocias como tal, antes de ser la patología, ¿no? Las nocias corresponden a esta capacidad de reconocer los estímulos gracias a esta capacidad integradora de estas áreas a nivel cortical que se van a encargar de asociar todos los estímulos propios de cada uno de los órganos de los sentidos y también el unir todos. Habíamos hablado de que no toda la información llega solo visual, no solo llega auditivo. Llega visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo. Es más, llega de todas las áreas para un mismo estímulo, ¿verdad? Si yo tomo algo, puedo coger, qué sé yo, un esfero. Miro, es un esfero. Le siento, es un esfero. Y miren, este se va la punta hacia adentro y hacia afuera. El sonido, del cómo sale la punta, ¿verdad? Le estoy tocando. Es decir, tiene una textura fuerte, incluso tiene el logo de UTN ahí. Y hasta incluso hay esferos a los que les puedo oler, ¿verdad? Este huele a tinta. Hay otros que huelen a flores incluso, ¿verdad? A sabores, a olores diferentes. Y obviamente el esfero no me voy a poder comer, pero hay algunas otras cosas que sí, ¿verdad? O puedo hacerlo, pero no va a tener un sabor agradable. Así es como llega toda la información a nuestra conciencia, integrada de una forma global, más no individual. Pero ¿qué pasa cuando estas áreas de asociación se lesionan? Es aquí donde
Ya no podemos darle una atribución, un significado a todas estas estructuras o a estos estímulos sensoriales percibidos, y aquí es donde se provocan las agnoxias. Pues prácticamente las agnoxias vienen a ser esta dificultad para poder darle una atribución, un significado o asociar directamente a todos los estímulos sensoriales. Estas tienen algunas características, pero antes de irnos a las características de las agnoxias, hagamos un recuento tal vez a nivel histórico y tenemos pues que una de las primeras referencias que nosotros tenemos de las agnoxias corresponden a Sigmund Freud. Tomen muy en cuenta, psicoanalista, padre de la psicología, ¿verdad? Y pues Freud determinó que algunos de sus pacientes tenían dificultades en cuanto a la percepción de objetos familiares, de poderles dar una atribución, de poderles dar un significado, pero que antes sí podían hacerlo. Y posterior a esta lesión cerebral que tuvieron, perdieron esta capacidad. Y que esta capacidad no tenía una relación con un déficit sensorial, sino directamente como una consecuencia de una lesión en estas áreas asociativas de la corteza cerebral. Y es aquí donde pues se determinó ya las agnoxias, ¿no? Se determinó también que las agnoxias pueden ser unimodales y polimodales. Las unimodales se hacen referencia a un solo órgano de los sentidos, como por ejemplo una agnoxia visual, una agnoxia auditiva, una agnoxia táctil. Y polimodales cuando éstas afectaban a varias modalidades sensoriales. Es decir, que la afectación era visual y auditiva, visual, auditiva y táctil. Y pues así se determinaron estas dos. Pero ya sean agnoxias unimodales o polimodales, estas también pueden estar identificadas en todo el cuerpo, es decir, tanto en el hemisferio derecho como en el hemisferio izquierdo, como pueden ser también agnoxias o hemiagnoxias, ¿no? Las agnoxias que corresponden o que esta alteración están en un solo hemicuerpo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, y ustedes recuerden en ese recorrido anatomofuncional del ojo hacia el cerebro, recibíamos a través de nuestros ojos la información y esta tenía que cruzar, llegaba hacia el bulbo, en el bulbo había el cruce de fibras y pues todo lo que mi ojo derecho miraba, ¿dónde había la percepción? En mi hemisferio izquierdo, ¿verdad? Entonces, por ende, pueden haber casos a nivel de estas agnoxias con una dificultad en un solo hemisferio. No hace referencia, obviamente, a lo que vemos con un ojo y con el otro, sino con la interpretación de esta información. Recuerden que dentro de las asimetrías cerebrales, un hemisferio es verbal, el otro es no verbal. El uno se encarga de unas funciones mientras el otro de otras. Y así vamos a darnos cuenta que si la lesión es, por ejemplo, en el derecho, va a tener cierta afectación, que si es en el izquierdo, va a tener una afectación diferente, ¿sí? Pero bajo el mismo concepto. Recuerden entonces, las agnoxias son unimodales, polimodales e independientemente si son unimodales o polimodales, pueden ser completas o unas hemiagnopsias que afecten a una sola parte, a un solo hemicuerpo, ¿sí? A medio lado de nuestro cuerpo. Y es así como empiezan las primeras modalidades, incluso de las agnoxias. También tenemos las agnoxias aperceptivas y asociativas, las unas que tienen que ver con las percepciones directamente y otras ya con la función de integración, pero de una forma más clara y más específica, pues tenemos las agnoxias según el área sensorial o sensoperceptiva afectada, ¿no? Pero antes de empezar con esto, para nosotros poder diagnosticar una agnoxia, debemos tener en cuenta ciertas características que ésta debe cumplir. Y dentro de estas, pues, primero, son que va a haber una pérdida de la capacidad de reconocer objetos, pero que antes el sujeto sí los reconocía, ya sean visuales, auditivos, táctiles. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes reconocen lo que yo estoy hablando en este momento, ¿verdad? Todos entienden lo que yo les digo. Pero ¿qué tal si a mí se me ocurre, digamos, que manejaría esa habilidad de hablarles en ruso? ¿Ustedes entenderían lo que les diría en relación a las agnoxias en un idioma que nunca antes han escuchado? No. Por ende, no sería una agnoxia. Sería un déficit
perceptual, pero por desconocimiento de esta sensación. Cuando nosotros hablamos de una agnosia, en cualquiera de los sentidos, es que hay una capacidad de reconocimiento previa, y tomen muy en cuenta que las agnosias son orgánicas, se debe a una lesión orgánica, y posterior a la lesión, el paciente pierde la capacidad de reconocer estos objetos, pierde la función como tal. ¿Qué debemos tomar muy en cuenta aquí? Que los receptores periféricos a nivel sensorial pues no tienen ninguna dificultad. Si es que existe quizá un déficit parcial, pero este por sí solo no implica una agnosia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de quienes ocupamos lentes? Si nos sacamos los lentes, nuestra percepción es igualita. Con lentes, sin lentes, con lentes, sin lentes. Ese es un cambio entre alta definición y baja definición, ¿verdad? En el mejor de los casos. En el otro es, veo letras, no veo letras. Veo letras, veo manchas. Pero esto no se refiere a que yo quizá, qué sé yo, veo por ahí con lentes Pavón Sánchez, Catherine Andrea, con lentes. ¿Y qué tal si quito y solo veo una línea blanca? ¿Será que es una agnosia que yo no estoy reconociendo esas letras y que por ende no puedo reconocer lo que dicen? No, es mi déficit visual. Mi agudeza visual está alterada, por ende, en el momento en el que me retiro los lentes, no puedo ver las letras y tal vez veo una mancha o veo letras una sobre otra y pues eso se debe a nuestro déficit. Eso debemos tener nosotros muy en cuenta, que para que se determine una agnosia no debe haber ningún déficit a nivel de cualquier receptor de nuestros órganos de los sentidos. Y si es que hay un déficit, pues prácticamente este por sí solo no va a tener la implicación de la agnosia. ¿Sí? Eso implica, por ejemplo, en la visión. Si yo no veo ahí las letras y veo una mancha, pero me coloco y sigo viendo la mancha, pues eso sí es una agnosia, ¿verdad? Porque estoy mejorando mi agudeza visual y aún así no logro reconocerlo, ¿no? También debemos tomar muy en cuenta que las áreas de la corteza a nivel primario deben estar preservadas. Eso implica que la corteza visual primaria, la corteza auditiva primaria, la corteza somatosensorial primaria, la corteza motora primaria, todas estas que se encargan de la percepción directa, no están afectadas. Es decir, yo cojo, pongo esto aquí y digo, estoy viendo un teléfono y mi corteza primaria mira un teléfono. Pero ya el asociar el teléfono con la parte verbal, con el significado, con la memoria, con el sistema límbico, con el tacto de si es pesado o no, eso es lo que está fallando. Pero mi corteza motora primaria, es decir, todo ese recorrido anatomofuncional, desde el órgano del sentido hacia la corteza cerebral hasta esta corteza primaria, no tiene ningún déficit. Tampoco debe haber hipoestesia o anestesia. Eso implica pues una dificultad de nuestro cuerpo para reconocer los estímulos de cualquiera que esto sea. ¿Qué tal si yo justo tengo aquí un agua y esta agua es fría, pero yo topo y mis receptores no captan lo frío? Pues prácticamente no es una agnosia, porque mis órganos sensoriales están afectados. Entonces no debe haber hipoestesia o anestesia. Y pues terminamos con una característica muy importante, que es que no deben haber déficit atencional. ¿Qué implica esto? Si, por ejemplo, mi foco atencional debe estar direccionado a una persona en específico de ustedes, al señor Itidro, pero yo tengo un déficit atencional que miro al señor Pacheco, le miro a la señorita Pavón, le miro a la señorita Caicedo, y no me estoy fijando en mi foco atencional que debe ser la señorita Hidrobo. Por ende, no estoy captando las sensaciones. Recuerden que dentro de un tema, a nivel de escalafón incluso, las funciones cognitivas son sensaciones, percepciones, atención y memoria. Si tengo mis sensaciones y percepciones adecuadas, pero mi atención no focaliza y no logra captar el estímulo, pues tampoco se puede realizar, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también trastornos a nivel psiquiátrico. ¿Qué implican estos trastornos a nivel psiquiátrico? Sabemos que, por ejemplo, las alucinaciones
olfativas, visuales, auditivas que aparecen como por ejemplo en la esquizofrenia. Son trastornos propios, sensoperceptivos, propios incluso de un diagnóstico psiquiátrico que no corresponde a una agnosia. Recuerden que la agnosia se debe a una alteración, a una lesión en estas áreas asociativas, no por ninguna otra cosa. También tenemos aquí el tema de la conciencia. ¿Será que nosotros recibimos las sensaciones y podemos tener percepciones adecuadas en un estado de obnubilación de la conciencia, un estupor o un coma? El de obnubilación y estupor más o menos está relacionado en un consumo de alcohol, cuando ya se va perdiendo los niveles de conciencia. No, ¿verdad? Imposible. Así que por ende no hay trastornos atencionales, psiquiátricos, ni ningún tipo de déficit a nivel de conciencia, ninguna alteración de los niveles de conciencia. Y si cumple con todos estos parámetros, pues estamos hablando de que puede ser diagnosticada como una agnosia. ¿Y qué creen ustedes? Nosotros como, o bueno, si ustedes van a la rama de la neuropsicología, ¿será que un neuropsicólogo diagnostica una agnosia? ¿Qué creen ustedes? Solo por lo que acabamos de escuchar. A veces. Recuerden que esto se produce por una lesión de las áreas asociativas. ¿Nosotros podemos diagnosticar una lesión a nivel del cerebro? Para nada. Quien diagnostica una agnosia es el neurólogo. El neurólogo hace una tomografía, una resonancia y determina que este paciente posterior a un tumor cerebral, traumatismo cráneoencefálico, accidente cerebrovascular, cualquier tipo de situación después de una lesión como tal, pues tiene un área afectada. Y esta área afectada no son las áreas primarias, son las áreas de asociación. Por ende, el neurólogo va a enviar a neuropsicología a hacer un examen funcional. Entonces, nosotros como neuropsicólogos revisamos si la lesión es en el área de asociación de la corteza visual en el lóbulo occipital, pues ¿qué tendremos que evaluar? Todo lo que implica la parte visual. Y determinaremos que quizá el paciente no reconoce rostros familiares o que el paciente no reconoce objetos o que el paciente no reconoce incluso su propio rostro. Y en base a eso, a nivel funcional, se envía nuevamente a neurología. Y se determina que el paciente, aun cuando en su anamnesis nos dice que antes él sí reconocía los rostros familiares, pero posterior a esta dificultad él ya no reconoce sus rostros y que esta dificultad se ha mantenido por tanto tiempo y está causando una alteración significativa en su vida diaria, pues se remite nuevamente a neurología y neurología dice, sí, aquí tengo un daño cerebral. En neuropsicología determinaron que no está el área asociativa funcionando de una forma adecuada, entonces por ende usted tiene una agnosia visual. Así funciona. Y luego se remite otra vez a neuropsicología, pues ya para un proceso de neurorehabilitación. Pero nosotros no diagnosticamos, tomen muy en cuenta eso. Hay algunas cosas que no vamos a diagnosticar, como yo les decía en los temas anteriores. No vamos a poder diagnosticar un tumor porque no corresponde a nuestra rama. Nosotros diagnosticamos la secuela del tumor, más no el tumor como tal. Eso hay que tener muy claro, como en absolutamente todo y no solo desde neuropsicología. Recuerden que como psicólogos primero descartamos cualquier tipo de patología orgánica, obviamente con la remisión a los médicos que corresponden y posterior determinamos un diagnóstico a nivel psicológico, ¿no? No podemos hacerlo de una forma diferente. Ahora bien, les decía que dentro de las agnosias nosotros vamos a ir evidenciando o estudiando cada una de las agnosias dentro de cada órgano de los sentidos. Y es así como vamos a empezar con las agnosias visuales. Si ya habíamos hablado nosotros un poquito en relación a las agnosias, pues debemos determinar que las agnosias visuales van a ser la dificultad para reconocer a nivel visual
los objetos o poder determinar objetos en una categoría, tal vez como personas, como objetos, como colores, como medios de transporte, como figuras geométricas, es decir, a la categoría que corresponde. Estando la capacidad visual o la agudeza visual conservada y que sobre todo las funciones cognitivas superiores estén adecuadas, el lenguaje visual de la misma forma y pues que no haya nada que intervenga en esta mala percepción, ¿no? Como características, pues vienen a ser características similares a las que ya les comenté hace un momento. Ausencia de defectos visuales que justifiquen la agnosia. Aquí importante una presencia de lesión en el área de asociación visual. No hay déficit atencional, no hay una alteración en el nivel de conciencia, el nivel cognitivo está preservado y pues prácticamente antes de la lesión el paciente no presentaba esta dificultad. La dificultad se presentó posterior a la lesión, ¿sí? Esto muy importante. Y como les decía, dentro de las modalidades, en su mayoría de las agnosias, nosotros tenemos las agnosias aperceptivas y las agnosias asociativas. Las agnosias aperceptivas pues son esta incapacidad para percibir y dar el significado a una imagen, mientras que las agnosias asociativas van a ser que la parte perceptiva está funcionando de forma adecuada, pero hay una desconexión entre el sistema visual y las otras áreas importantes dentro del esquema, ¿no? Eso implica que en una perceptiva vamos a tener una percepción errónea o inadecuada y en la asociativa la percepción es adecuada, pero en cambio la asociación de esta información con otras estructuras dentro de la visión, pues no va a tener una respuesta adecuada, ¿no? Dentro de las agnosias visuales, nosotros nos vamos a encontrar con algunos tipos de agnosias. Y para eso sí necesito que estén muy concentrados porque son muchos nombres, tienen características diferentes y áreas cerebrales afectadas diferentes, ¿no? Tomen muy en cuenta eso. Tenemos así, primero, las agnosias para los objetos. Y las agnosias para los objetos, pues prácticamente son la dificultad que puede tener un paciente para reconocer objetos, dibujos, cualquier tipo de estímulo que sea presentado bajo la modalidad visoperceptiva. ¿Qué implica eso? No como la imagen que ustedes tienen. ¿Qué sensaciones nomás está recibiendo el de la imagen? Visual, pero también táctil, porque tiene la manzana en su mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica una agnosia para los objetos? Que no debería estarle tocando, ¿no? Quitémosle por ahí, tachémosle esa mano. Simplemente se le presenta al paciente esta imagen, que en sí es una manzana, y pues el paciente va a tener dificultad para denominar qué es, para recordar si en algún momento la ha mirado antes, para poder describir para qué sirve, qué es, qué características tiene y todo esto. Pero debemos tomar en cuenta que solo a nivel visual. El resto de estructuras pues no están alteradas, como por ejemplo otra modalidad sensorial como el tacto. ¿Será que nosotros con el tacto podemos discriminar una manzana? Yo creo que sí. Si cerramos los ojos y nos ponen una manzana en nuestras manos, sin verla puedo decir que es una manzana, ¿verdad? Entonces, por ende, la agnosia para los objetos es visual. Recuerden que es una agnosia visual, así que por ende, a pesar de estar preservada la capacidad de otros órganos de los sentidos, solo la vista es la que no está dando una respuesta a nivel perceptual, ¿no? Entonces, prácticamente, pues van a tener estas dificultades para poder discriminar estas figuras visuales y para poder identificarlas, sobre todo a nivel visual, ¿no? Debemos tomar muy en cuenta, y aquí viene la parte importante, que las agnosias, a nivel de las agnosias de los objetos, pueden estar causadas por lesiones en el lóbulo occipital o en el cuerpo calloso. Recuerden que el cuerpo calloso se une los dos hemisferios, ¿no? Entonces, cuando la lesión es en el lóbulo occipital,
derecho, esto va a generar un trastorno perceptual previo a la denominación semántica. ¿Qué implica esto? Que el paciente no va a poder reconocer visualmente el objeto y aun cuando pueda quizá darle características como el brillo, el color, la forma, el movimiento, pero no va a poder decir que es una manzana, ¿verdad? Mientras que las lesiones occipitales izquierdas o también que pueden generarse en la parte posterior del cuerpo calloso van a impedir la denominación semántica directamente. Eso implica que a pesar de cualquier tipo de proceso sensorial o perceptivo a nivel o que estén preservados, el paciente no va a poder dar una característica, una denominación semántica de lo que está observando, ¿sí? Debemos tomar muy en cuenta eso. Hay estas dificultades propias en esta diferencia entre derecho e izquierdo. Tomen muy en cuenta que el uno es verbal y el otro es no verbal. De ahí las características de esta agnopsia, ¿no? Esto en cuanto a las agnoxias para los objetos, el cómo podemos identificar desde las características y pues hasta la parte ya más semántica, ¿no? La siguiente corresponde en cambio a la simultagnosia. Esta es una dificultad o una incapacidad para poder dar un significado de una imagen de forma global. Eso implica que, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes ven en este momento en pantalla? Una cara feliz. Ujú. Por ahí le estaba leyendo los labios. Una cara feliz, un payaso quizá. Y le vamos dando una característica, ¿verdad? Pero quien tenga simultagnosia no podrá ver la cara feliz. ¿Qué es lo que mirará? Plátanos, cerezas, kiwis, fresas, arándanos, pero no podrá observar el conjunto como tal, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros en la simultagnosia tenemos esta dificultad, pues para reconocer un objeto de forma global y más bien, ¿qué es lo que hace el individuo? Es percibir todo de una forma aislada. Y no solo va como el ejemplo en algo quizá que puede incluso ser una parte de las dificultades sensoriales o de las imágenes que por lo general nos ponen de figura fondo, ¿verdad? Que por ahí nos dicen, ¿qué es lo que miras? Y vamos a ver si miras lo uno o lo otro. Aquí no hace referencia a eso, porque no solo es en estas imágenes que pueden tener doble sentido, sino más bien todo lo que esté presentado a nivel visual lo ve de una forma desconectada, como si no tuvieran conexión lo uno con lo otro. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a una persona con simultagnosia le pedimos el resumen de una película? No podrá darnos todo el contexto de las imágenes que observó a lo largo de toda la película, sino más bien lo que nos dirán son episodios, quizá, partes por partes que no tengan incluso un sentido global. Cosas incluso sencillas como los lentes. ¿Qué tal si le digo, qué es esto? Para todos son lentes, ¿verdad? Pero puede decir, son dos círculos conectados con dos palos que van hacia las orejas, cosas así, ¿no? De una forma desestructurada, sin una conexión directa, ¿no? Y debemos tener muy en cuenta que dentro de la simultagnosia tenemos que esta alteración está causada por las lesiones de las áreas occipitales de la corteza de asociación occipital y pues sobre todo en el hemisferio derecho, ¿sí? Debemos tomar muy en cuenta que cuando se presentan eh, estas lesiones, incluso no solo en el hemisferio derecho, sino también derecho e izquierdo, es decir, las dos, hay mayores complicaciones. Y pues, si las lesiones están en el hemisferio izquierdo, van a afectar también la denominación semántica, es decir, qué es lo que estamos observando. No solo no identificarlo, sino tampoco poder nombrar.
Veo ahí como una forma que dan todas estas frutas, pero no saber qué forma es la que se genera, que es el rostro como tal, ¿no? Eso implica la parte semántica, el poder darle una denominación, ¿no? Esto en cuanto a la simultagnosia. Esto ustedes ya la conocen, ¿verdad? La prosopagnosia. ¿Qué tal les pareció la película? Buenísima, ¿verdad? Es increíble, ¿cómo pueden pasar estas cosas? Pues sí, pasan estas cosas y es más, en algún momento ustedes quizá tengan pacientes con estas dificultades. Permítanme, dejo de compartir su presentación, ¿verdad? Ahí sí, ¿está de nuevo? Sí, ¿no? Ahora sí. Dentro de la prosopagnosia, pues es esta dificultad en la cual no se reconocen los rostros familiares, los rostros de las personas que están en nuestro entorno, de los familiares, de las personas cercanas. Yo pues decía la referencia con sus compañeros del otro curso, de que incluso esto es algo bastante común si le queremos quitar lo patológico, ¿verdad? Obviamente también en cuenta que la prosopagnosia corre por una lesión a nivel cortical. Pero ¿cuántos de nosotros somos buenos para reconocer rostros? Deberían futuros psicólogos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Compensamos, ¿verdad? De los 150, o más bien, pongámoslo desde antes, desde los 165, y creo que fueron 180 incluso cuando recién entraron a psicología. ¿Creen ustedes que a pesar de los 4 años que yo llevo trabajando con ustedes, conozco los rostros de absolutamente todos? Debería si prendieran las cámaras, pero con las justas horas las pruebas les veo. Y en los exámenes no les veo a todos, les veo solamente a los que me toquen aula, ¿verdad? Entonces, miren cómo esta es parte incluso de atención, concentración, del esquema visual y todas estas áreas. Si de por sí nosotros tenemos dificultades quizá para memorizar o para presentarlos o para recordar los rostros familiares, imagínense si aparte de esa dificultad tenemos una lesión en las áreas asociativas. Complejo, ¿verdad? ¿Y qué difíciles les ha pasado a ustedes este tema del no reconocer un rostro? Y que pasamos por ahí y nos saludan de lo más amables y respondemos, pero ¿dónde le he visto? ¿Dónde le he visto? Sé que es un rostro familiar, pero no sé quién es. Imagínense en esa sensación con todas las personas, incluso con las personas que ustedes viven. Complejo, ¿verdad? Y eso es, pues, la prosopagnosia. Esta dificultad para reconocer el rostro de familiares. Pero recuerden que todas estas corresponden a una lesión orgánica. Todas estas por una lesión en las áreas de asociación de nuestra corteza cerebral, ¿no? No solo por dificultades atencionales o porque no podamos reconocer porque sí los rostros, ¿no? Y pues no hay nada a nivel visual, no hay nada a nivel cognitivo que impida como esta dificultad para reconocer, ¿no? Debemos tomar muy en cuenta que la prosopagnosia no es simplemente no reconocer los rostros de las personas de nuestro entorno. Hay muchas otras modalidades, si lo queremos ver así, o variantes de la prosopagnosia, que pueden ir incluso desde el no reconocer las caras familiares hasta no poder reconocer ni siquiera nuestro propio rostro en fotografías o en el espejo. También tenemos las dificultades para eh, discriminar ciertas identidades a nivel publicitario. Si yo les digo a ustedes KFC, ¿cuál es la imagen que aparece? El coronel, ¿verdad? ¿O me equivoco? O ¿cómo se llama? El chicken. El pollito ahí que hasta en las fiestas de cumpleaños a veces va, ¿verdad? Si yo les digo, ¿cuál otra es marca conocida? En Navidad, Coca-Cola, el oso polar, ¿verdad? O el perrito de Scott. ¿Son o no son imágenes
a nivel publicitario que ya nos da un reconocimiento. Esto también es una modalidad o una variante de prosopagnosia, porque esta institución tiene una marca y esa marca tiene que ser reconocida, como esta marca de aquí, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ustedes reconocen esa marca, ¿verdad? Y espero yo que sí, porque si no, imagínense. Esta también es una modalidad de prosopagnosia. Y tenemos otras como también el identificar, si bien no rostros, pero características que hacen únicas a, por ejemplo, nuestras mascotas. Si ustedes tienen 3 gatos, sí saben cuál es cada uno, ¿verdad? Pues dentro de la prosopagnosia también hay estas dificultades, ¿no? Como variantes, obviamente, de la prosopagnosia. Incluso esta dificultad de reconocer como las características o la imagen de los animales, o sobre todo incluso los animales dentro de una misma especie, hace referencia a la azognosia, ¿no? Y es una modalidad, una variante de prosopagnosia. Y pues debemos tomar muy en cuenta que la prosopagnosia se produce posterior a lesiones que afecten todo lo que es el territorio parieto-occipital o temporo-occipital. Bueno, occipito-temporal está en sus diapositivas y occipito-parietal, ¿no? Pero en estas áreas que tienen que ver con el occipital y parietal y el occipital y temporal, ¿sí? Por lo general, y el por qué se dan estas lesiones, son por accidentes cerebrovasculares, sobre todo por hemorragias en la arteria cerebral posterior. Esto bien importante para su evaluación, ¿no? Porque la prosopagnosia o la mayor cantidad de diagnósticos de prosopagnosia se dan como consecuencia de lesiones provocadas por hemorragias en la arteria cerebral posterior, que esta es la que irriga pues estas áreas del cerebro, ¿no? Debemos tomar muy en cuenta que una lesión occipital derecha va a impedir todo lo que son las percepciones de los rostros, mientras que si la lesión es del lóbulo temporal derecho, va a impedir la memorización. Es decir, con una lesión occipital derecha, nosotros vamos a tener un déficit en cuanto a reconocer los rostros de nuestra familia. Mientras que una lesión del lóbulo temporal derecho, en cambio, los rostros nuevos que conozcamos no lo vamos a poder memorizar. Sí, esa es la diferencia entre el uno y el otro. Y pues, seguido de la prosopagnosia dentro de las agnosias visuales, nosotros tenemos a las agnosias cromáticas, que hacen referencia pues a las dificultades para percibir de una forma adecuada todo lo que son los colores. Tomen muy en cuenta que deben estar preservados todos los receptores a nivel visual sensorial y que todas las áreas visuales primarias también, bueno, el área visual primaria debe estar adecuada, ¿no? Recuerden que quien se encarga de recibir la información del color son los conos y bastones, ¿verdad? Así que estos conos y bastones deben estar funcionando de una forma adecuada. Por lo general, estas dificultades se originan por traumatismos cráneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, cualquier tipo de situación que afecte al polo occipital, todo lo que implica la parte occipital, ¿no? Y dentro de las variantes que nosotros podemos tener de agnosia cromática, tenemos la cromatopsia, que esta es también conocida como la ceguera del color. Y pues esta tiene que ver con un tema cortical, ¿no? Consiste en la pérdida de la capacidad del poder distinguir o identificar los colores. Si es leve, lo que va a hacer es que los colores se perciban con menor brillo, con menor intensidad, mientras que si la cromatopsia es más grave, aquí la percepción será únicamente en tonos grises, ¿no? Eso debemos tener muy en cuenta. Y dentro de la cromatopsia, pues la lesión o los daños van a encontrarse en las áreas temporooccipitales, sobre todo afectando la circunvolución lingual y fusiforme, ¿sí? Tenemos también la agnosia para los colores o la agnosia cromática.
Esta corresponde, en cambio, a una dificultad o una incapacidad para poder clasificar y ordenar los colores. Esto implica que no se va a poder asociar forma, color, en relación, por ejemplo, si yo les digo, ¿de qué color ustedes pintarían un árbol? Café el tronco y verde las hojas, ¿verdad? ¿De qué color pintarían una nube? Azul está mal. Por lo general el cielo se pinta azul y las nubes son blancas. Pero dentro de un esquema de aprendizaje nos han enseñado así, ¿verdad? Es más fácil pintar las nubes azules y dejamos el resto blanco. Si tenemos que pintar una fresa, ¿de qué color la hacemos? Roja, ¿verdad? Eso implica una asociación adecuada de una imagen real con una imagen a colorear. Pero cuando nosotros hablamos de las agnosias de colores o la agnosia cromática, implica que el paciente, si bien puede decir, por ejemplo, ¿qué color es este? Este es azul. Pinta la naranja y posiblemente pinte la naranja de color azul. Porque está bien la denominación, sabe que este es azul. Pero al momento de colorear, no puede hacer esta relación de la imagen real con la imagen a colorear. Y miren que eso es muy común incluso, obviamente sin lesión, tengan en cuenta eso en los niños, ¿verdad? Los niños cuando son pequeños pintan, pero los gatos amarillos, rojos, azules, rosados, dependiendo de sus gustos e intereses. Imagínense en eso mismo en un adulto por una lesión. Y la lesión dentro de las agnosias de colores o la agnosia cromática, pues está en el área occipitotemporal derecha y esta pues impide que demos una designación adecuada a los colores, pero recuerden que la parte semántica está preservada. Así que si yo le pregunto los colores, sabe los colores. Pero el poder darle a una imagen el color real, ahí fallamos, ¿no? Y pues terminamos con la anomia para los colores, que implica una agnosia para la denominación de los colores. Esto implica, en cambio, que el paciente tiene una pérdida de la capacidad para denominar el color. Si no tenemos ningún déficit visual, por eso le digo, ¿qué color es este? No va a saber qué color es y posiblemente lo confunda. El rojo le diga amarillo, entre otras características, ¿no? Esto debemos tomar muy en cuenta que está causado por una lesión en el lóbulo occipital izquierdo o una lesión del cuerpo calloso, ¿sí? Tomen muy en cuenta que aquí el paciente no puede denominar o no puede darle el color o pronunciar el color que se está presentando, ¿sí? Seguido de las agnosias visuales, tenemos la alexia agnóstica, perdón. ¿Qué implica esta? La alexia corresponde a una dificultad conocida incluso como la ceguera. Aquí está mal escrito, ¿no? Vamos a corregirle, es agnóstica, sin la T. Y esta corresponde a una ceguera pura, sobre todo de palabras. ¿Qué es lo que esto implica? El paciente no va a tener dificultad en escribir directamente. Por ejemplo, le digo, escríbeme un cuento. Y podría empezar, había una vez y sigue escribiendo. Si le doy un dictado, entonces yo te voy a dictar y tú escribes, el paciente lo hace. Pero cuando termina de escribir y le pedimos que lea lo que escribió, no hay un reconocimiento de las palabras. Eso implica la alexia agnóstica, que el paciente tiene esta dificultad para el reconocimiento de palabras, pero directamente incapaz, siendo él incapaz de leer una frase, más no dentro de la escritura, porque puede escribir, lo que no puede es leer. Y esto debido a lesiones del esplenio y del lóbulo occipital izquierdo. Estas dos áreas, cuando están lesionadas, pues determinan o causan esta dificultad, ¿sí? Tomen muy en cuenta que todas estas que estamos revisando, si bien parecerían incoherentes, ¿verdad? ¿Cómo es que puede escribir pero no puede leer? ¿Cómo escribió si no puede leer?
Tomen muy en cuenta que esto no corresponde a un desarrollo a nivel de los procesos de lectura, escritura, cálculo y de todo lo que podamos pensar. Es un déficit, es un área dañada a nivel de asociación. Entonces, por ende, hay algunas áreas preservadas y se daña como la conexión entre lo uno y lo otro. Y eso es lo que debemos tomar muy en cuenta, ¿no? También dentro de las agnoxias visuales tenemos las agnoxias para el movimiento. Y esta modalidad de agnosia implica que si bien no Magíster. es muy habitual, dígame. Perdón que le interrumpa. Sí está cambiando de diapositiva, es que o solo es a mí que solo me sale en prosopagnosia. ¿Tienen ustedes la No agnosia se para ve. el movimiento? No se ve. Está todavía en prosopagnosia. No se cambia, magíster. ¿A todos les pasa eso? A mí se ¿Sí? me quedó en negro. Sí, magíster. ¿Qué sería? A ver, les voy a compartir otra vez, ¿ya? Ahí, Sí, ahí sí, gracias. y listo. La agnoxia para el movimiento, en cambio, como les decía, si bien no es muy común esta, ¿qué es lo que implica? Que el paciente tiene dificultad para reconocer cualquier objeto que esté en movimiento. Si miran ustedes de esa imagen, ¿verdad? ¿Podemos reconocer esa mano? ¿La postura de la mano? ¿Dónde se encuentra? No, ¿verdad? Así es como miraría pues, un paciente con agnoxia del movimiento. Mientras el objeto esté en movimiento, va a ser incapaz de poder tener una percepción adecuada de este, ¿no? Y esta, pues, causada por lesiones temporales mediales bilaterales que se generan en convergencia entre el córtex occipital y el temporal. Es decir, en esta unión del córtex occipital y el temporal es donde se da esta lesión y pues genera esta dificultad, ¿no? Recuerden que todas estas corresponden a las agnoxias visuales, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Son muchos términos, ¿verdad? Y entre las agnoxias, las apraxias, las afasias y todo lo que hemos visto. Pero esto corresponde entre las patologías que tenemos en neuro, ¿no? ¿Dónde me Vamos a sale? continuar entonces, dígame. Pero acá me sale 4, pues. Ah, sí, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí falta el 3. A ver, vamos a continuar. Por ahí en la transcripción ya sabemos quién se le prendió el micrófono, ¿verdad? ¿Eran 4 o eran 5? ¿Era agnoxia o no era agnoxia? Menos mal, no fue nada comprometedor. Vamos a continuar entonces, ¿sí? Ahora, si vamos haciendo relación a los órganos de los sentidos, pues vamos a revisar las agnoxias auditivas. Y dentro de las agnoxias auditivas, pues van a ser todas estas dificultades de percibir de forma adecuada estos estímulos acústicos que corresponden a verbales y no verbales, pues sin que haya una dificultad o una alteración dentro de nuestro órgano sensorial auditivo, que viene a ser el oído, ¿sí? Por lo general, las agnoxias auditivas se dan por lesiones del lóbulo temporal y pues que estas generan una deficiencia a nivel sensorial y también en la codificación de todo lo que son los estímulos auditivos, ¿no? Es así como se producen pues las agnoxias auditivas. Y dentro de las agnoxias auditivas como principal tenemos la amusia. La amusia es denominado también amusia sensorial, es un déficit adquirido. Recuerden que todos estos aparecen posterior a un trastorno, a una lesión. Y pues esta lo que va a generar es tener dificultades o vamos a tener dificultades para reconocer características propias de la música, como por ejemplo el tono, el timbre, el ritmo, la melodía, todo lo que implica la percepción musical. Recuerden que esto implica que antes el paciente sí tenía estas habilidades y posterior las perdió. ¿Cuántos de nosotros no somos buenos para la música, verdad? No se nos dio esa habilidad musical.
Entonces, qué sé yo, y por ahí vamos a trabajar un poquito. Si yo antes podía leer partituras musicales y posterior a esta alteración, a esta lesión, ya no puedo hacerlo, es una amusia. Pero si, por ejemplo, a mí me ponen en este momento una partitura musical, ¿creen ustedes que la voy a poder entender? Pues no, porque no es mi área. Incluso, a manera de chisme les cuento, mi pareja es productor musical. Y él me dice que yo no cante. Dice, no coges el tiempo, no cantas bien, tu tono, tu timbre, no cantes, es lo que él siempre me dice. Bueno, entre lo que él escuche y lo que yo escucho, pues yo canto bien. Que él no escuche bien lo que yo canto es problema de él, ¿verdad? Entonces, miren, no tengo quizá, o bueno, me enteré hace unos 6 años que no tengo el don musical, cuando antes pensaba que sí, pero eso implica que si alguien, por ejemplo, en este momento diría que yo cante y no ve esa habilidad, no sería una agnosia, no sería una amusia, porque nunca he tenido esta habilidad. Que si la tuviera y fuese, qué sé yo, cantante profesional incluso, y después de una lesión cerebral pierdo estabilidad, ahí sí es una amusia como una agnosia auditiva, ¿no? Eso debemos tomar muy en cuenta y eso es una clave para todas las agnosias. Y pues entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos dentro de esta amusia? Es esta dificultad pues para reconocer tono, timbre, melodías dentro de la parte musical y pues debemos tener muy en cuenta que la amusia, por lo general, está causada por una lesión, sea esta unilateral o bilateral, en las áreas específicas del cerebro que procesan la música y que están aquí implicadas el área 22 y 42 de Brodmann, que estas pues hacen referencia a toda la estructura dentro del lóbulo temporal, ¿no? Que es así como, según el lóbulo, perdón, según el hemisferio que haya tenido esta alteración, pues va a haber una implicación, ¿no? Es así que si las lesiones son del hemisferio derecho, van a haber dificultades para el reconocimiento de la melodía, para identificar el ritmo y todas estas estructuras. Mientras que si las lesiones son en el hemisferio izquierdo, aquí en cambio vamos a tener la dificultad para la lectura de partituras, para la interpretación de melodías o incluso en la pérdida de la capacidad para el juicio de las cualidades de las melodías musicales, ¿no? Tomen muy en cuenta que aquí tienen mucho que ver las asimetrías. Si ustedes tienen claro que qué hemisferio es el verbal y cuál es el no verbal, ahí tenemos toda la especificación, ¿no? Y pues debemos tener muy en cuenta que a nivel mundial, incluso a nivel de nuestra población, pues hay asimetrías a nivel musical. Entonces, por ende, quienes tengan mayor adiestramiento a nivel musical, quienes tengan oído musical y todas estas características, pues es donde nosotros nos vamos a encontrar con estas dificultades, sobre todo, ¿verdad? Como lo que les decía antes. Y bueno, aquí es lo que les decía, ¿no? Que las lesiones del hemisferio derecho, dificultades para el reconocimiento de la melodía y del hemisferio izquierdo, está alterada la capacidad de lectura de partituras. Tenemos también dentro de las agnosias auditivas, las agnosias para el sonido. Y aquí debemos tomar muy en cuenta que tiene que ver con una situación no verbal. La agnosia para los sonidos impide el que podamos darle un significado a los sonidos no verbales. ¿Y cuáles son los sonidos no verbales? Son todos aquellos sonidos pues que no corresponden a la voz humana. Aquí tenemos el canto de los pájaros, incluso todos los sonidos que pueden hacer los animales, sonidos de alarmas, el sonido, qué sé yo, de la puerta cerrándose, todas estas estructuras que pueden generar sonidos y que no es la parte verbal, ¿no? Y pues estas dificultades son similares incluso a la anterior, ya que las áreas afectadas también son el área 42 y 22 de Brodmann, que debemos tomar muy en cuenta que si está lesionada esta área, las áreas 42 y 22 de Brodmann del hemisferio derecho, pues va a haber una dificultad para los sonidos que va a impedir discriminar un sonido de otro. Mientras que
Si la lesión está en el lóbulo temporal izquierdo, la dificultad va a ser para poder dar una atribución semántica. Eso implica que si, por ejemplo, tenemos un sonido, qué sé yo, de un silbato de un pájaro, no podamos discriminar cuál es el del silbato y cuál es el del pájaro. Esto sería una alteración o un daño en el hemisferio derecho. Pero sí, escucho el sonido y no puedo a nivel semántico decir es un sonido de un pájaro, es decir, no le puedo dar la atribución de a quién le corresponde ese sonido, pues esto se debe a una alteración en todo lo que implica el lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Es así como está determinado el uno y el otro. Y pues es muy frecuente que las agnoxias para los sonidos estén muy relacionados con la amusia, ya que como ustedes saben, la música pues viene a ser sonidos en su mayoría no verbales. Que si bien tenemos por ahí la voz que implica parte de la canción o la música únicamente en voz no es música, ¿verdad? Ustedes han visto los programas de televisión incluso o las películas, una película de miedo. ¿Dará miedo sin música? Tan, 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 tan. Para nada. La música le da una característica propia, ¿no? La voz incluso por sí sola no siempre tiene una melodía. Unida a la música o a todo el factor de los instrumentos y todo esto genera pues toda la amplitud musical. Entonces, por ende, la agnosia para los sonidos está muy relacionada con la amusia, ¿no? Y pues, dentro de las agnosias auditivas, para finalizar, tenemos la agnosia verbal, que es así corresponde en cambio a la dificultad para comprender los sonidos verbales. Eso implica los sonidos generados por nuestra voz, por la voz humana. También esta se denomina como la agnosia verbal pura. Y esta lo que nos va a impedir pues, es este reconocimiento de la voz cuando está, pero preservados todo lo que son los sonidos no verbales. Se puede identificar y reconocer el sonido del agua, el sonido de los pájaros, pero no el sonido producido por la voz. ¿Y por qué se da esta dificultad? Y aquí es el famoso señor Broca, que ustedes sí le conocen, perdón, Wernicke, que lo que genera dentro de esta alteración es una lesión en el giro temporal izquierdo. Y este giro temporal izquierdo es el que genera una conexión entre el área auditiva primaria y el área de Wernicke. Entonces, por ende, hasta el área auditiva primaria llega la información, escuchamos la información. Pero Wernicke, que va a ser quien le dé ya la interpretación al sonido de la voz, es el que no llega a completar esta información porque el giro temporal izquierdo pues está lesionado, ¿sí? Eso debemos tenerlo muy en cuenta. Y pues debemos también tener en cuenta que todas las personas con una agnosia verbal, si bien no comprenden los significados de las palabras o del contenido del lenguaje verbal, pueden hacer una compensación con el lenguaje simbólico, ¿sí? Y eso es un tema de compensación para las agnosias verbales. ¿Tenemos claro hasta ahí? ¿Sí? Y nos falta todavía muchísimas. Siento que entre la clase con el B y la clase con ustedes, los lunes me quedo sin voz. Vamos a ver. Las siguientes corresponden a las agnoxias somatosensoriales. Estas, en cambio, son alteraciones, trastornos producidos por una lesión en las áreas somestésicas situadas en la parte posterior de los lóbulos parietales. Aquí todos los receptores nerviosos sensoriales para el tacto están preservados, todo lo que es el área somestésica primaria y de la corteza parietal. Pero el área de asociación somestésica, esa es la que está alterada. Por ende, recuerden mi botella de agua. Yo le topo y mis receptores están bien. Mis mecanorreceptores llevan la información. Pero ya en la asociación es donde se genera la dificultad, ¿no? Recuerden como todas las anteriores,
no debe haber un déficit cognitivo, no hay un déficit atencional, no hay ningún tipo de alteración a nivel psiquiátrico, no hay una alteración en los niveles de conciencia, no hay nada que esté generando esta alteración en la percepción, ¿no? Y todos los órganos sensitivos, sensoriales, funcionan de forma adecuada. Y dentro de estas agnoxias que corresponden a las somatosensoriales, pues tenemos la asterognosia. Y esta asterognosia hace referencia a la pérdida de la capacidad que nosotros tenemos de darle cualidades físicas a un objeto mediante el tacto. ¿Y qué cualidades físicas le damos a un objeto? El tamaño, la forma, el peso, la densidad, la textura y un montón de características más que le podemos dar con nuestro tacto, ¿verdad? Aquí se pierde esta capacidad, pero los receptores del tacto están adecuados. No hay nada que esté impidiendo esta dificultad. No hay hipoestesia, no hay una dificultad de recibir la información, sino más bien está generado por lesiones en la corteza somestésica asociativa y pues que estas corresponden a las áreas 5 y 7 de Brodmann del lóbulo parietal, ¿no? Y pues dentro de la asterognosia, nosotros tenemos dos tipos de asterognosia. La asterognosia primaria y la secundaria, igual que en las anteriores, ¿no? La primaria, que es la incapacidad para reconocer los objetos a nivel táctil, mientras que la otra corresponde a la secundaria, ya directamente a la simbolia incluso, que es la verdadera incluso asterognosia, que corresponde en cambio a la dificultad para atribuir el significado al objeto palpado, ¿no? Es decir, ¿qué es? El poderle dar la parte semántica, ¿no? Y dentro de estas agnosias somatosensoriales tenemos la agnosia táctil también, que esta corresponde a una modalidad incluso de asterognosia que hace referencia a una asterognosia de menor gravedad. Está por lo general causada por una lesión en las áreas 39 y 40 y lo que impide es directamente reconocer los objetos mediante el tacto, pero sin que las áreas primarias estén lesionadas, ¿no? La siguiente corresponde a una barognoxia, que esta en cambio es la dificultad que podemos tener para, a través del tacto, determinar el peso de un objeto. Si nosotros ponemos un objeto en nuestra mano, sabemos si es pesado o no, ¿verdad? Y en el mejor de los casos, incluso podemos decir, esto pesa más o menos como 1 libra, como unas 2 libras, como unas 5 libras incluso. O esto es muy liviano, esto no pesa casi nada. Esta característica del poderle dar la característica del peso, de hecho, a los objetos es la barognosia, ¿no? Tenemos también la autotopagnosia, que esta corresponde a una dificultad relacionada con nuestro esquema corporal. ¿Saben ustedes qué es el esquema corporal? ¿No? ¿Qué será el esquema corporal? El esquema corporal nosotros lo desarrollamos entre los 3 y 4 años. ¿Dónde están sus ojos? ¿Dónde está su nariz? ¿Dónde está su boca? ¿Dónde están sus orejas? Ese es el reconocimiento del esquema corporal, de las partes finas y gruesas de nuestro cuerpo. Y créanme que a veces hasta adultos tengo yo que les digo, ¿dónde están los hombros, los codos, los rodillos, los tobillos? Y no saben dónde están. Créanme, pareciera mentira, pero existen esos casos. Y pues ese trastorno va a impedir que ustedes saben a través del tacto se pueda, bajo una orden verbal o a través incluso de la imitación, poder determinar el lugar de cada parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Hay casos incluso mucho más complejos en los cuales no se pueden identificar estas partes del cuerpo incluso frente a un espejo o en el cuerpo del examinador, es decir, ¿dónde están mis ojos?
Que si bien es cierto, no es algo que nosotros miramos, nuestro cuerpo, no, por ejemplo, ustedes en este momento, si les digo dónde están sus ojos, quizá para quienes están con las cámaras encendidas tienen idea de dónde están sus ojos. Los otros son a nivel de su memoria, porque sabemos que está a través de nuestro esquema corporal y de nuestra memoria en el lugar que deberían estar, ¿verdad? ¿Han visto ustedes este filtro que por lo general en medio de la crueldad les ponen a los niños? Y que aparece un ojo más arriba y otro ojo más abajo. Y se dan cuenta que a nivel sensorial, nosotros deberíamos identificar que, a ver, mis ojos están en el mismo lugar y si me topo, los ojos están en el mismo lugar. Pero han visto los videos de cómo adultos y niños lloran incluso porque los ojos no están en el lugar que son. Déficit sensorial. Porque lo que veo en la imagen, intento tocar y como el tacto es únicamente un porcentaje muy leve dentro del conocimiento del entorno y el 83% le corresponde a la vista, le creo más a lo que estoy viendo en la cámara que a lo que estoy sintiendo con mis manos, ¿verdad? Pues miren, algo similar sería, pero con una lesión. Con una lesión cerebral, pues que genera esta dificultad para poder identificar o al menos con una orden determinar en qué parte, bueno, en qué lugar está cada una de las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y pues estos tenemos o están causadas directamente por lesiones parietales posteriores izquierdas, ¿no? Y continuando con las somatosensoriales, tenemos las agnosias digitales. Estas, en cambio, afectan a los dedos de las dos manos. Estos forman parte incluso del síndrome de Hertzmann, que estas corresponden a que cuando hay una lesión en la zona posteroinferior del lóbulo parietal, en el giro angular izquierdo, nosotros perdemos la capacidad de reconocer, identificar o seleccionar, orientar nuestros dedos de la mano. Voy a poner ahí. Y contemos los dedos. ¿Hacia dónde están? ¿Giro o no giro? ¿Tengo la percepción de los dedos de mi mano de dónde están? Y eso desde pequeños, ¿verdad? Saco la manito, la hago bailar. Estructuras que pues son muy básicas y comunes en nosotros. Tenemos también las agnoxias espaciales, que estas igual hacen referencia a la ubicación de nuestro cuerpo dentro de un lugar. Nosotros sabemos, por ejemplo, que estamos en este momento sentados frente al escritorio en el mejor de los casos y en el lugar de la casa que nos encontramos, ¿verdad? Y esto gracias, obviamente, a nuestra corteza somatosensorial. Si estoy en un segundo piso, tengo la percepción de que estoy en el segundo piso. Si estoy en el primero, de la misma forma. Cuando nosotros tenemos una agnosia espacial, pues es esta incapacidad para reconocer los lugares familiares o para poder orientarse dentro del espacio, ¿no? Y pues esta también debida a una lesión dentro de lo que corresponde a nuestras... esta es una lesión que no solo está dentro de la parte temporal y parietal, sino también puede ser por lesiones en el área occipital, en el área del hipocampo. Tenemos también... Sí, me parece que son solo occipital y hipocampo, se me fue en este momento de estas, pero corresponden a esta dificultad del podernos orientar dentro del espacio, ¿sí? Y pues con esas terminamos lo que corresponden a las agnoxias a nivel somatosensorial. Ahora tenemos las agnoxias olfatorias. Y dentro de las agnoxias olfatorias nosotros debemos tener muy en cuenta que las pérdidas o las dificultades en cuanto a la percepción en el tema olfatorio fue muy común en pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes quizá tuvieron COVID y perdieron el sentido del olfato? No porque alguna estructura a nivel de su nariz o de algún esquema esté inadecuado, ¿verdad? Simplemente se perdió la capacidad de la percepción del olfato. Y créanme, haciendo referencia un poquito a esto, ya en estos últimos meses estoy teniendo un montón de pacientes con secuelas de atención y memoria, pacientes adultos, como aparente secuela del COVID. No sé si a ustedes les ha pasado, o al menos a quienes tuvieron reacciones graves de COVID. En este momento yo estoy teniendo algunos pacientes, sobre todo más o menos entre 19 y 20 años, que obviamente por las exigencias universitarias ven que su capacidad de memoria y su capacidad de atención
están por debajo de lo que era antes. La última paciente que revisé incluso me había comentado que ella tenía una buena habilidad incluso de atención y de memoria que nunca en el colegio tuvo que estudiar, sino más bien ella con lo que escuchaba en clase pues ya rendía en los exámenes, pruebas y demás, pero que ahora está en la universidad y ella siente que posterior a este tema del COVID pues cada vez su memoria es peor. Y son ciertas cosas que nosotros ya vamos descubriendo como secuelas de esta pandemia por la cual tuvimos que atravesar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no tienen miedo a no volver a sentir el olor de las cosas? Sobre todo si perdieron el olfato, se dieron cuenta de lo importante que este sentido es, ¿verdad? Y pues a eso hace referencia también esta parte de las náuseas olfatorias, que a diferencia de todos los otros órganos de los sentidos, del olfato es el que menos valor nosotros le damos. Pareciera que no es importante, pero qué importante es este, sobre todo para la supervivencia, ¿verdad? Este nos permite saber incluso qué cosas vamos a nosotros, con qué alimentos incluso, o eh, de qué alimentos vamos a llevar a nuestra digestión incluso, a nuestra deglución. Recuerden que ustedes no se comen algo que huela feo. Y eso es bien específico. Y pues también debemos tomar muy en cuenta que si es un sentido que no está tan valorado, pues también los diagnósticos, los trastornos a nivel del olfato tampoco es que son valorados de una forma adecuada. ¿Cuántos de ustedes han ido a una revisión a nivel olfatorio? ¿Han ido a un otorrino? A no ser que tengamos un daño, pero caso contrario no lo hacemos. Ah, pero la revisión de los ojos sí tenemos, ¿no es cierto? Revisiones auditivas cada año les obligan incluso ahora a los niños. Miren qué mal valorado está este órgano de los sentidos, ¿no? Y pues debemos tomar muy en cuenta que las pérdidas de la capacidad olfatoria se pueden deber a alergias, a traumatismos craneoencefálicos, tal vez a degeneraciones de los órganos periféricos del sentido del olfato, a tumores en la base del lóbulo frontal, a lesiones del nervio olfatorio, al resfriado común incluso. Y aquí yo le pondría incluso el COVID como una de las patologías que genera un déficit a nivel olfatorio, ¿verdad? Y pues, según el modo de expresión del olfato, nosotros tenemos algunas variedades de agnoxias. Y entre estas, pues primero tenemos la anosmia, que es la pérdida temporal o prolongada de la capacidad de identificar olores, que puede venir acompañado o no de una disminución en la capacidad para discriminar los sabores, ¿no? Es así como dentro de las agnoxias olfatorias nosotros tenemos la hiposmia, que corresponde a una dificultad en la cual se ha perdido, se ha reducido el sentido del olfato. Esto, o bueno, dentro de estas dificultades, la hiposmia es muy frecuente que se dé en casos de rinitis o en casos alérgicos, donde se pierde o hay un déficit parcial del sentido del olfato, ¿no? Tenemos la anosmia selectiva, que es en cambio cuando hay una pérdida del olfato, pero solo a determinadas sustancias y a determinados olores, no a todos. Tenemos también la parosmia, que esto es en cambio una percepción errónea de los dolores. Esto por lo general suele producirse por tumores cerebrales, ¿no? Y tenemos la hiperosmia, que este es en cambio como un sentido exacerbado del olfato, ¿sí? Que lo que genera es pues que tengamos como una hipersensibilidad a los dolores. Esto es muy común incluso en las mujeres embarazadas. ¿Han escuchado ustedes que una mujer embarazada, pero el olfato le desarrolla al 1000%? Que huele el cigarrillo, pero a 10 cuadras. Pues miren, esto corresponde a una hiperosmia, ¿no? Y pues, dentro de las agnoxias olfatorias, también tenemos, dentro de las más importantes también, la considerada como la cacosmia. ¿Qué corresponde esta? Es una sensación de mal olor prácticamente de absolutamente todo, ¿no? Es muy habitual en los casos de rinitis atrófica o en sinusitis crónica. Y en estos, dependiendo incluso de las zonas donde se produce la alteración,
o más bien del área funcional en la cual está esta alteración, pues podemos tener las cacosmias como anosmias sensoriales o como anosmias anómicas. Eso implica que las anosmias, sensoriales son esta incapacidad para discriminar los olores causada por trastornos localizados fuera de las áreas de asociación cerebral. Esto implica que no corresponde a un cuadro agnóstico puro, pero que sí está alterado pues todo este proceso. Mientras que la agnoxia anósmica, este sí corresponde pues a una patología agnóstica pura, donde debemos, o más bien donde se identifica una incapacidad para poder identificar los olores, aun cuando la parte sensorial pues no tiene ninguna alteración, ¿sí? Y esto corresponde pues a todo lo que son las agnoxias dentro del tema olfatorio. Todas estas que acabamos de revisar el día de hoy van a estar en su prueba. ¿Qué es lo importante para la prueba? Que usted puede identificar cuáles son, dónde está la lesión y características básicas e importantes sobre todo, ¿no? Eso sería todo hasta el día de hoy. Pues prácticamente, como ya les dije, en la evaluación van a estar solo las agnoxias, mientras que en la evaluación ya parcial, ahí sí se van a encontrar sensaciones, percepciones y todo el tema de agnoxias y de apraxias que corresponden a este semestre, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Nos quedan todavía unos 10 minutitos y pues les voy a cargar de una vez lo de las sensopercepciones para que no tengan dificultades. No sé si alguien me puede ayudar revisando si tienen acceso ustedes al SIU, porque a mí no me permitió entrar ahorita. Yo sí, magíster. No. ¿Ustedes tienen acceso al SIU en este momento? Sí, magíster, yo sí puedo entrar. ¿Y por qué yo no tengo acceso al SIU? Desde el Internet Explorer sí se abre. Les cuento que estaba hace un segundo en el SIU. Sí, por acá. Mira. No. Desde ningún explorador me permite a mí entrar en este momento. Bueno, voy a revisar qué es lo que pasa. Con todo, voy a intentar
revisar todo lo que, bueno, cargarles todo este contenido. Si es que no logro cargarles al CHU, les comparto con su presidenta, ¿ya? La señorita Garzón le envió la información y pues que les haga llegar a ustedes. Eso sería todo prácticamente por hoy. Si no hay más dudas o inquietudes, pues nos vemos ya la próxima semana. Recuerden, independientemente si hay clase o no, la evaluación sí la tendremos, ¿sí? Que tengan una muy buena noche. Gracias, magíster. Gracias, magíster. Magíster, igualmente. Hasta mañana.